ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Padre, háblanos a nuestra vida, Señor. Háblanos a través de esta palabra, Dios. Habla mi vida, habla la vida de mis hermanos, habla la vida de todas esas personas que están conectadas hoy con nosotros, Señor, y que están compartiendo estos minutos, que posiblemente, como se decía en la oración, estarán pasando momentos muy difíciles. Se sentirán, como se menciona normalmente, quebrantados. Otros dicen quebrados, lastimados. Pero tu mano bendita, Señor, esté siempre con nosotros y tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Y hoy podamos regocijarnos sabiendo que todo lo que pasa alrededor de nosotros, tú lo tienes bajo control. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Dios nos protege. ¿Siente usted que Dios lo protege? Dios nos protege. Hace unos meses le contamos un testimonio de, para mí, impactante. Nunca había tenido una experiencia como esa, como Dios nos protegió. Nos guardó de la vida, una y otra vez. En un corto lapso de tiempo, Dios me demostró que está conmigo y me guardó la vida. La primera vez por cuestiones de salud mías, el diablo casi me lleva, me quiso llevar de este mundo, me quiso quitar la oportunidad y el Señor me libró de una manera bien impresionante. Un poco más de un mes después, o menos quizás, otra vez el enemigo quería arremeter y el Señor nos libró de una manera espectacular. Yo creo que vamos a escribir un libro de eso, ¿verdad? Y lo vamos a vender ahí, va a ser un bestseller. Fue algo impresionante, de verdad. Fue algo impresionante. La gente pudiera decir, no le creo, no puede ser como lo dicen, pero Dios nos guardó, Dios nos protege. Y la protección es lo que todos nosotros necesitamos. Si no, ¿por qué los niños se abrazan tanto a los padres? Yo estoy viendo aquí a algunos padres y sus niños están ahí con ellos en medio, los abrazan. Mi nieto de repente estoy sentado y me busca y se me abraza y a veces hasta se duerme. La protección es lo que nosotros necesitamos, es lo que anhelamos desde pequeñitos y mayores igual. ¿A quién no le gusta un abrazo cuando estamos sintiendo dolor? ¿A quién no siente rico un abrazo cuando algo nos duele, cuando algo nos preocupa? Una palabra que diga, estoy contigo. Una palabra muchas veces no es lo que puedan traer a nosotros las personas, es esa palabra sentida de un corazón a otro corazón que dice, estoy contigo. Y uno se siente protegido, Dios nos protege. Y en los tiempos de tribulación, como hemos cantado, el Señor está con nosotros. Por eso decía el escritor de los Salmos, yo siempre comento sobre el entorno del escritor de los Salmos, porque uno puede pensar que alguien que escribe canciones tan bonitas como estas que tenemos en el libro de los Salmos, pues quizá no tenía tanto problema, quizá no tenía tanta dificultad para que le fluya tanto pensamiento bonito y tanto pensamiento positivo. Sin embargo, este hombre era perseguido, andaba escondido, no podía disfrutar una familia, no podía disfrutar la libertad como usted y yo, que podemos salir, si queremos abrimos la puerta y salimos, nos sentamos en el jardín de enfrente, si queremos vamos al centro comercial, si queremos vamos a dar una vuelta por la colonia para hacer ejercicio o vamos a visitar lo más cerca que tenemos ahí, el lago de Ilopango. Y nos damos ese gusto. Este hombre no podía hacer eso. Estaba siendo perseguido. Y no perseguido solo para atemorizarlo, para matarlo. Y en esa circunstancia muy difícil, lo que pudiéramos llamar nosotros tiempos de tribulación, el Señor le da esta palabra a él y él dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en las sombras de tus alas, dice, me ampararé. En estos días hemos estado viendo con mi nieto unos videos de animales. ¿Verdad? Dijo, quiero ver videos de gallina, me dijo. Y empezamos a poner los videos de gallina que aparecen en el internet. Y mire qué bonito cómo las gallinas cuidan a sus polluelos. ¿Usted ha tenido gallinas en su casa o solo se las come? Las gallinas son impresionantes cómo cuidan a sus polluelos. Y eso que muchas veces nos cuentan y uno dice que en este tiempo ya los bichos de 15 años
de 15 años para abajo quizás ni conocen la gallina viva, pero, pero cuando yo estaba pequeño y miraba la gallina y cuando venía el viento y empezaba a caer la tormenta, la gallina solo abre sus alitas y todos los pollitos corren para meterse debajo de las alitas. Ese es el deseo de Dios para con nosotros. Él tiene sus alas extendidas y el escritor de los Salmos lo sabía y dice, en la sombra de tus alas me ampararé. No hay nada mejor que los brazos de mamá, que los brazos de papá cuando uno se cae, se raspa y duele. No hay nada mejor. El niño cae, inmediatamente se levanta, busca a alguien en quien abrazarse, alguien a quien abrazar y con quien llorar. No se me olvida esa etapa de mi hijo que estaba muy pequeño y yo fui a botar basura, él fue conmigo, tenemos que recorrer como unos 20 metros, 25 metros, pero ahí es acera de cemento, entonces el niño, usted sabe, corre, corre y corre y corre, y aunque usted le diga, no corra porque es peligroso, el niño sigue corriendo. Yo recuerdo que le dije, no corras, Marito, no corras, te puedes caer. Sí, me dijo, me vio y emprende la carrera. Se tropezó y como usaba de esos pantaloncitos cortos que se estilaban antes, hoy solo de jeans andan los niños, antes andaban de pantaloncitos cortos, dio con su rodillita en la acera y se dio una pelada así, mire, así de grande, sangrando. Se levanta bien asustado. Y quizá lo normal que sucede en la mayoría de veces es que los padres agarran al niño de una mano y lo nalguean con la otra, ¿verdad? El niño quizás esperaba algo así, pero cuando yo lo vi así, me le quedé viendo, él sus ojitos llorosos corrió y me abrazó. ¿Le quitó el dolor eso? Le aseguro que no le quitó el dolor. ¿Le quitó eso el susto? No se lo quitó. Pero no, quizás no había mejor posición o no pudo encontrar un mejor lugar que los brazos de su papá en ese momento. No lo estaba curando, no le estaba mágicamente quitando el dolor de su piel desgarrada, pero sentía bien en medio del dolor de estar en los brazos de papá, en los brazos de mamá. Hemos compartido tercera fiesta ya, ¿verdad, hermana? Tercera fiesta. Y una de las cosas más lindas es que cuando uno se acerca a la persona que ha perdido a su ser amado y le dice, aquí estoy, se rompen llantos. Rompen llanto. Y uno puede pensar, ¿será que no le gusta que yo haya venido a abrazarlo? Es que sencillamente uno se vuelve muy valiente, se vuelve muy duro. Yo así me pinto que soy muy duro, muere uno, muere otro y uno está ahí tranquilo, ¿verdad? Como dirigiendo ahí el tráfico, ¿verdad? No, para allá, para acá, ¿a qué hora vamos a salir? A tales horas. No, ahí está ya el vehículo, ya viene y está, y uno aparentemente como que no le importa pero media vez alguien se acerca, lo abraza y le dice, ¿cómo lo siento? Uno se quiebra. Anoche ver en el féretro a esa mujer que ha impactado tanto mi vida, me impresionó demasiado. Damos gracias a Dios porque fue una muerte fulminante. No hubo dolor, no hubo un espacio que dijera estoy agonizando, fue una muerte fulminante. Impresionante el testimonio porque se levanta a trabajar como siempre lo hacía, su ventecita que tenía en la casa, y una persona de la unidad de salud, de los empleados de la unidad de salud, llega a comprarle algo y comienza a conversar. Y la primera expresión que le dice la señora o la señorita que llegó era, ¿cómo está? ¿Y cómo respondía ella? Cada día más bendecida, más bonita y con mucho pisto, decía ella. Y entonces le preguntó la señora, ¿cómo está? Ah, en victoria, en Cristo Jesús. Y cayó. Esa fue su declaración antes de morir. Casi recordé la historia de aquel varón que por decir que seguía a Jesucristo fue apedreado y mientras estaba siendo apedreado levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y veo la gloria de Dios abierta delante de mí, decía él, y más se encolerizaba el diablo por eso.
Es impresionante cómo las últimas palabras de esta mujer, y lo testifican los que estaban con ella ahí, después de glorificar al Señor con su respuesta, cae inmediatamente y ya no hubo más que hacer. Fue un infarto fulminante, no hubo más, ni darle respiración, ni tratar de darle terapia RSC, nada. La señora había muerto inmediatamente, instantáneamente. El dolor de mucha gente que la conoció es impresionante, porque a mucha gente bendijo con su oración. Pero ahora yo me enfoco en la familia, en los que quedamos, en los que cuando la recordamos lloramos o sentimos que algo se estremece dentro de nosotros, que podemos cantar como este salmista y dice, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. En medio de toda circunstancia difícil, no importa lo que sea que estemos atravesando, puede ser enfermedad, problema económico, problema en el hogar, problema familiar, problemas en el trabajo, dificultades en la iglesia, incluso usted quiere decirlo, problemas espirituales que no logro superar, situaciones que no me dejan ser libre. Dios está con nosotros, cubriéndonos, extendiendo sus alas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? La gallina no extiende sus alas y corre a recoger a los polluelos. Abre sus alas y los polluelos corren a refugiarse a sus alas. Dios está con las alas extendidas para protegernos. Es menester de nosotros correr para refugiarnos bajo la sombra de sus alas. Dios nos protege en tiempos de tribulación. Él está ahí. Hemos podido ver la mano de Dios. Yo creo que la familia Burgos ha visto la mano de Dios con ellos. Cuando uno cree que no va a poder, Dios se encarga de llevar las cosas. Cuando aquella gente pudo pensar algo impresionante, yo creo que ellos no estaban pensando jamás que alguien se podía morir de su casa. Y cuando le cae una cosa de estas de golpe, y empezar a planificar, ¿y a dónde la vamos a llevar? ¿Dónde vamos a comprar la caja? ¿De dónde saco la plata para comprar la caja? ¿A dónde la vamos a enterrar? ¿Dónde vamos a velar su cuerpo? Son preguntas que se agolpan, que llenan la mente de las personas. Pero Dios se encarga de todo, ¿ves? Siempre hay personas que se acercan a nosotros y nos extienden la mano. Personas que Dios empuja para que podamos hacer real este pensamiento y esta canción, porque en ti ha confiado mi alma y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, termina el verso, hasta que pasen los quebrantos. Que no vamos a sentir dolor ni preocupación en la vida, ¿cómo no? Pero ya no será algo angustioso, algo desesperante, algo con lo cual nosotros no podamos bregar. Dios nos cuida, nos guarda en medio de la tempestad más profunda. Vamos a Isaías, versículo 25. Isaías 25, verso 4. Dice el escritor bíblico de esta manera: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. ¿Pero qué fuiste tú? Dice, fortaleza, fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso. ¿Y qué era un menesteroso? Esta persona es menesterosa. Ya casi no se usan esas palabras. Pero un menesteroso era una persona esforzada, aplicada, que no se quedaba sentada, sino que se ocupaba en hacer muchas cosas y en ayudar a los demás. Por eso dice, fuiste fortaleza al que aparentemente no tenía nada. Fuiste fortaleza a aquel que estaba siempre queriendo ayudar a otros, aún en medio de su aflicción. Fuiste refugio contra el turbión. El turbión no era un viento suave. Este término se ocupaba mucho en los navegantes. Eran personas que entraban a una lancha, a un barco del tamaño que fuera, y en medio de esos mares se desataban las tormentas, y el Señor, en medio de esas situaciones difíciles, que así nos sentimos muchas veces, el Señor es el que nos da fortaleza. ¿Cómo es que alguien puede pararse? Lo veía ayer, y hablar tranquilamente enfrente de su madre, enfrente de su abuela, enfrente de su papá, enfrente de su hermano,
que está acostado en un féretro. Yo le decía a mis hijos, yo los admiro mucho, y de verdad que los admiro mucho. Porque en todos los actos funerales que nosotros como familia hemos pasado, ellos se paran minutos antes de que aquellas personas sean enterradas, que es el momento más duro de estos casos, y comienzan a cantar. Yo les digo, yo pudiera quizás hablar, y lo he hecho muchas veces, pero cantar se me volvería imposible. Pero cuando tenemos la fortaleza de Dios, que es lo que creo que viene a sus vidas en estos momentos, podemos alabar al Señor en medio de la tormenta más fuerte, en medio de la tormenta más angustiosa. La fortaleza de Dios viene a nosotros y nos sostiene. Él nos guarda, nos cuida. Él es el que se encarga de mantenernos firmes, tranquilos. En el mismo libro de Isaías, un poquito más adelante, en el capítulo 32, dice el Señor en su verso 2, este capítulo 32 de Isaías, verso 2, dice así: y será aquel varón, hablando del Mesías, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Alguna vez ha caminado por unos lugares donde no hay agua y le da sed? Cuando estábamos pequeños, nos llevaban a un terreno que tenía los abuelos los papás de mi padre, habían adquirido un terreno ahí en Santiago, Texacuangos. Y entonces para ir a ese terreno teníamos que caminar por la calle vieja, que le llaman hoy. Estaba en construcción, creo que comenzaban a abrir los montes esos para hacer la calle nueva. Pero nosotros estábamos pequeños, fíjese cuánto tiempo tiene de querer hacer esa calle, y creo que usted la vio hecha ya hasta hace poco. Pero nosotros ya podíamos ver desde arriba que estaban los tractores rompiendo ahí las montañas. El caso es que llegábamos hasta Santo Tomás. En Santo Tomás nos bajábamos del bus y empezábamos a caminar por la calle vieja. Una calle que a los niños nos parecía emocionante, pero el calor era tremendo. Y qué rico sentíamos cuando de los paredones que estaban al lado de la carretera, de repente encontrábamos un nacimiento de agua, al que nosotros llamamos agua zarca, ¿verdad? Porque se veía como azulita el agua. Y increíblemente el calor agobiante al lado, y cuando uno metía la mano en el charquito de agua estaba tan fresco. Y tomar de esa agua, nos encantaba tomar de esa agua, era uno de los deleites que teníamos en el camino. El Señor es así, en medio del sol más agobiante, en medio del desierto, Él siempre pone un Elim, siempre pone un oasis donde podemos refrescarnos, resguardarnos del sol. Decían una persona que andaba en estas celebraciones que han hecho en estos días, me duele la cabeza, decía esta persona, porque estaba caminando y siguiendo los desfiles, me duele la cabeza, no aguanto el dolor de cabeza. Las presiones sobre nosotros son así, se sienten como si nos tienen parados, como castigo, como castigaban antes en la escuela, que pues si no hacía la tarea o no la llevaba, lo sacaban al patio a sol de las 11 de la mañana y ahí lo tenían por media hora, paradito en medio del patio, aguantando el sol como castigo. El sol a veces se siente como un castigo sobre nosotros, aunque sabemos que es una bendición. Pero se siente tan agobiante, y si me ponen a correr y no me dan agua, siento que me desmayo, que me voy a morir. Pues dice la Escritura que Dios nos guarda, nos cuida de tal manera que Él será como escondedero contra el viento y como refugio contra el viento más fuerte, como arroyos de agua en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No sé si usted vio esa serie infantil que se llamaba Heidi. Bueno, se llama todavía, ¿verdad? Una de las cosas que más me gustaba ver en esa serie es que en las montañas de los Alpes habían unas rocas enormes en los lugares donde los niños llevaban a comer a las cabritas. Y una de las cosas cuando ellos se sentían cansados era que buscaban una roca grande y se quitaban la ropa, ¿verdad?
y se acostaban debajo de la piedra, porque la piedra los defendía del sol. Y se veía tan relajados y tan rico, y yo podía sentir la frescura viendo la caricatura, la frescura que deberían haber estado sintiendo. Decíamos el día jueves que fuimos a visitar a mi nieto que fue intervenido, gracias por sus oraciones, él está muy bien, está recuperando pero fabulosamente. Lo fuimos a visitar y entonces nos dijo, vamos a ir allá al lugar donde vive mi mamá, que es una finca como de 5 manzanas, y pusieron una mesa debajo de un árbol, al mediodía. La mesa debajo de un árbol, yo dije, no, me voy a asar en esa mesa, porque ahí vamos a almorzar. Pero sorpresa, porque en la casa donde estábamos esperando que nos dijeran, ya está lista la comida, pasen al comedor, estaba caluroso, el sol estaba pero fuerte. Y cuando llegamos bajo el árbol, todo era frescura. ¡Qué increíble! Y me dice Alex, mi yerno, mire lo que puede hacer un árbol. Miren lo que puede hacer un árbol. En medio, si salíamos debajo del árbol, era calor insoportable. Pero si estábamos debajo del árbol, era una brisa fresca la que nos llegaba a nosotros. Ese es Dios para nosotros. Cuando sentimos que el sol nos agobia, que nos desmaya, que nos duele la cabeza, que nos pone en crisis, la sombra del Señor, dice el salmista, escribía el profeta Isaías, inspirado por el Señor, decía, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Tú eres como el protector, dice, como refugio contra el viento fuerte. El turbión es un viento fuerte con tormenta, como arroyo de agua en tierra de sequedad. El sol, el calor, la sed agobian a las personas. Me entristece mucho cuando veo las noticias que en la búsqueda del bienestar de la familia, muchos emigran hacia el norte y terminan en un desierto, donde no hay agua, donde los abandonan muchas veces. Ellos solo llevan una botellita de agua y cuando emprenden el camino le dicen, bote todo. Y ahí llevan maletas y llevan todo, déjelo aquí. Nosotros se lo vamos a llevar después, mentiras. Son ladrones y se lo llevan. Pero aquella persona parte solo con una botellita de agua que le va a durar cuánto tiempo en un desierto como esos desiertos de la frontera de México, Estados Unidos, le durará media hora. El calor es insoportable. Y aquellas personas terminan muriendo ahí en el desierto. Dios no nos deja morir en el desierto. Por más largo y por más caluroso y por más reseco que sea el desierto, la mano de Dios está con nosotros para cuidarnos, para guardarnos, para sentir su sombra, para sentir su frescura, para sentir su protección. No importa si el viento sopla fuerte, la mano de Dios se interpone entre ese viento fuerte y no nos deja perecer. Dijeron los aviones del centro de huracanes de los Estados Unidos, viene un huracán hacia Centroamérica y va a golpear directamente a El Salvador. Y los satélites seguían el curso de ese huracán y venía, ya no es, ¿cómo le dicen a eso? Ya no es categoría 1, ahora es categoría 2, categoría 3, categoría 4, va a destrozar ese país. Guatemala, El Salvador, Nicaragua van a ser destrozados por este huracán. Y yo recuerdo, sin tratar de darle méritos que no tienen, al presidente que estaba en esa ocasión, que salió en cadena nacional y dijo, pueblo, lo único que nos queda hacer es orar. Oremos, dijo, para que Dios nos ayude. Y yo que recuerdo que todas las iglesias nos unimos y dijimos, vamos a orar para que Dios nos ayude. No sabemos cómo nos va a ayudar. Yo veo y me entristezco cuando a nuestros hermanos misioneros allá en Puerto Rico dicen, wow, viene un huracán, al mes siguiente viene otro huracán y deja devastada esa isla tan pequeña como nuestro país. Y cuando los satélites y hasta un avión enviaron en medio del huracán para que lo fuera ¿cómo diríamos? Controlando, monitoreándolo, sí. Increíblemente, cuando este huracán iba a tocar frontera, la playa nuestra, se disipó.
¿Cómo es que un huracán categoría 4 se puede disipar? Así de la nada. Dicen algunos, es que la mano de Dios se interpuso ahí. Otros más científicos dicen, es que El Salvador tiene muchas montañas y el viento chocó ahí y se disipó, perdió fuerza. Lo cierto es que el huracán ni entró a las playas salvadoreñas, se disipó antes de llegar a nuestras playas. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, dice, va a ser como el turbión, como aquel refugio contra el turbión. El viento no podrá derribarte, mi hermano. Me refiero al viento como los problemas, las enfermedades, las dificultades que podamos enfrentar. No podrán derribarnos porque quien nos mantiene firmes es el Señor. Él es nuestro refugio contra esos vientos fuertes. No solo contra el viento, luego dice contra el turbión, que es un viento más fuerte y que viene acompañado de agua. Es como aquella roca que en medio de un desierto cuyo sol te agobia y te va casi sientes que te elimina. El Señor aparece como la roca firme que te protege contra ese sol y te da paz y te da tranquilidad. Dios es nuestro guardador en medio de cualquier tempestad. Dios es nuestro guardador, nuestro guardador y protector. Por siempre. Vamos al Génesis 28, al principio. Génesis 28, verso número 15. Dice la Escritura: he aquí yo estoy contigo, dice el Señor. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo estoy contigo, le dijo el Señor a Jacob, y no te voy a dejar hasta que mi propósito no se cumpla en tu vida, quiere decir eso. Por mucha tribulación quizás que padeció su padre, que padeció su suegro, que padeció mi cuñada, Dios no los dejó hasta que se cumplió el propósito de Dios en sus vidas. Mucha gente dice, no, es que esto fue impresionante. Es la única vez que yo escuché que Blanquita dijo, voy a ir a que me hagan un chequeo. Y fue a que le hicieran el chequeo. Pero a ella no le gustaba tomar medicina, ¿verdad? No, decía, a mí el Señor es el que me inyecta. Pero Dios cumplió un propósito en ella. Y cuando el propósito de Dios se terminó, dijo, Dios, vente. Y dicen que le había pedido al Señor, Señor, yo no quiero sufrir de una enfermedad, no quiero estar en cama, no quiero que me estén llorando por largos días. Llévame como te llevaste a Elías. Y cuando yo pienso en esto, casi me imagino que el carro de fuego descendió, separó al esposo que estaba con ella, separó a la otra persona y un torbellino de viento se la llevó. No hubo más que hacer. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Muchas veces nosotros no queremos ni dejamos que Dios cumpla su propósito en nosotros porque estamos más interesados en cumplir nuestros propósitos personales. Estamos más interesados en cumplir las cosas que yo creo que son las que me van a hacer feliz. Pero yo escuchaba hace 2 días a un pastor que decía, es que yo me sienta bien, eso no quiere decir que sea feliz. Que hayan cosas que me hagan sentir bien, no quiere decir que de verdad me están haciendo feliz. Porque a mí me hace bien comerme una buena comida, pero no puedo estar feliz muchas veces comiéndome esa buena comida. ¿Cuántas veces está el mejor plato en nuestra mesa y yo no me siento feliz? ¿Cuántas veces puedo vestir la mejor ropa, la de marca más fina, más cara, y yo no me siento feliz? ¿Cuántas veces yo puedo ir a visitar el mejor balneario en las mejores condiciones, pero no me siento feliz? Hay amargura, hay dolor, hay crisis, hay pleito. Veo a las familias disfrutando supuestamente de sus vacaciones, peleando, insultándose, enojados. Salen enojados y regresan más enojados todavía. Porque las cosas que nos rodean no son las que verdaderamente nos hacen felices. El único que nos puede hacer felices es Cristo Jesús. Y esa felicidad es eterna, es duradera, no se acaba. Por eso el Señor le dice a Jacob, no te preocupes. Jacob está en un momento crucial de su vida, encontrándose en un arreglo personal con el Señor, y Dios le dice a él, yo estoy contigo, Jacob. Ya no debe haber temor en tu vida.
Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. El miedo de Jacob era que mientras él caminaba hacia un lugar que él todavía no tenía muy definido, los pueblos vecinos lo pudieran matar. Y lo pudieran matar porque venía con mujeres jóvenes, porque venía con animales. Y antes la riqueza se contaba no en fajos de billetes, que uno, yo si saco esta cartera le voy a contar pues muchos billetes, ¿verdad? Pero la riqueza no se contaba de esa manera en aquel tiempo. ¿Cómo se contaba si una persona era rica? Por cuántas vacas tenía, por cuántas cabras tenía, por cuántas ovejas eran las que tenía. Decían, tiene 1000 ovejas. Es un buen partido, hija, cásate con el ovejero. ¿Tiene cuántas vacas? Vengo a pedirle que la mano de su hija, ¿cuántas vacas tiene? Tengo una nada más, no olvídese, ¿verdad? La riqueza, el dinero que llega a nuestras manos, no nos hace felices. Jacob tenía mucha riqueza, tenía muchas posesiones, pero no estaba feliz, vivía preocupado. Y Dios le dice, como nos dice a nosotros, cuando nosotros metemos la mano en la bolsa y no encontramos más que un par de monedas, ¿no es cierto que nos preocupamos? Y más cuando tenemos el recibo de la luz que se vence mañana y lo tengo que pagar. Y al ratito nos llegan a meter el del agua. Y de repente llega ahí por ahí el de la motocicleta y nos tira un recibo de otro almacén o de una tarjeta de crédito y dice, estás en mora. Y nosotros decimos, pero ¿con qué voy a pagar? Y Dios se encarga de darnos la provisión. ¿Por qué? Porque Él dice, no te preocupes, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a darte lo que es tuyo. El enemigo siempre nos quiere decir, te voy a quitar. El diablo no puede quitarle nada. Y no le pida que el diablo le devuelva nada, porque él no le ha quitado nada, por lo tanto no le va a devolver nada. Y aunque lo tuviera en su mano, no se lo va a regresar, porque el propósito del diablo no es bendecir su vida ni bendecir mi vida. Cuando algo nosotros pudiéramos decir, si el diablo pudiera quitarme algo a mí, en ningún momento, aunque yo me pare y decirle, te pido que me devuelvas con intereses lo que me quitaste, no me lo va a regresar. No me lo va a devolver. Quien me lo va a devolver es el Señor. Él sí va a multiplicar. Por eso cuando el siervo Jacob, cuando el siervo, ¿cómo se llama este? Híjole, el de la paciencia. Job era, ¿verdad? La confundo con Jacob, ahorita se me cruzó. Cuando Job pierde toda su riqueza, que era un hombre muy rico y muy consagrado a Dios, pierde su familia, pierde sus animales, pierde sus casas, pierde todo lo que tiene él, lo pierde. Y solo le queda viva la señora y algunos familiares lejanos que no vivían ahí cerca de él. Pero aquellos familiares lejanos solo miraron a la expectativa desde muy lejos y nunca se acercaron a él hasta el final. Pero Job lo pierde todo, pierde su salud. Y pierde su salud no como nosotros, ay, me duele por aquí. Pierde su salud, se vuelve casi como lo que pudiéramos llamar en aquel tiempo una lepra que le cubre todo el cuerpo. Nunca hemos visto quizás una persona leprosa porque gracias a Dios en este tiempo ya la lepra, dicen, está prácticamente controlada. Hay muy poca gente y los signos de lepra son muy leves, no como en aquel tiempo, que la carne se llagaba y huelía a podrido. Y como no había medicamento, lo que hacían era confinarlos en las cuevas, en los barrancos, y no podían salir de ahí y les tiraban la comida como si fueran animales. Job pierde su salud y tanto era la incomodidad en su vida que dice que se sentaba sobre ceniza y se bañaba el cuerpo de ceniza tratando de quitarse la comezón del cuerpo y no se le quitaba. Pero al final de los días difíciles de Job, él dice que después de hablar con Dios y después de que quizás influenciado por la esposa que le dice, maldice tu Dios y muérete, y los amigos, Job, medita que algo malo deberás haber hecho y por eso está pasando esto. Dios habla con él y dice Job, ahora he entendido que yo solamente había oído de ti y que realmente no te conocía. Un hombre que la escritura lo describe en el principio del capítulo como un hombre perfecto,
Así le dice Dios a Satanás: ¿ya viste a mi siervo Job, varón perfecto, que de verdad anda en mis caminos? Oh, yo quisiera que se escribiera un libro de mi vida y que Dios expresara eso de mí. Que dijera: ah, Satanás, ¿conoces a Mario Martínez? ¿Ya viste que es un hombre? Dios expresó así de Job. Y Job pasó toda esa crisis que no duró poco tiempo, pero al final no fue el diablo que le llegó a estorbar a la familia, que provocó que se derrumbara su casa y los aplastara, que provocó que llegaran los pueblos enemigos y les quitaran todos sus ganados, que provocó que la enfermedad cayera sobre su cuerpo. No fue el diablo el que le devolvió multiplicado. ¿Quién le devolvió a Job su riqueza multiplicada 7 veces? Fue Dios. Fue Dios. Así que dejemos de andar diciendo: yo arrebato lo que me has quitado, me lo devolverás con creces. No le va a devolver nada, el diablo no le va a devolver nada. El único que nos puede devolver la paz, la salud, la comodidad, la tranquilidad es Dios. El diablo vendrá a estorbar nuestra vida y se parará sobre nosotros como sol candente, se acercará a nosotros como viento fuerte, como un turbión que lleva viento y tormenta, como una sed que ya parece que nos quita la vida, pero Dios se encargará de poner la roca para que descansemos, de poner su mano para que el viento no llegue, de abrir las fuentes de agua para que podamos seguir viviendo. Es Dios el que lo hará, porque Él está preocupado por nosotros y nos está protegiendo. ¿Cómo no querrá? Y en algún momento esto se vuelve un problema en las familias, porque a veces parece como que el abuelo o la abuela le quieren quitar el sitio a los padres de los niños. Pero es que los nietos se quieren como si fueran de uno. Y entonces uno los quiere cuidar como si fueran nuestros. ¿Y cómo puedo ver a mi nieto, por ejemplo? ¿Cómo lo vería yo que se cae, se golpea las manitas y no correr a preguntarle si se lastimó? Y entonces algunos padres: abuela alcahueta, abuelo alcahueto, me lo está mal educando al niño, déjelo que sea fuerte, déjelo que crezca. No lo va a hacer. Ay, solo me lo está malcriando. Después allá no hay que hacer yo, porque el niño o la niña solo se duerme si lo abrazan. Y yo paso ocupada. Esta abuela me lo está arruinando. No. Es que ese es el amor de Dios hacia esa criatura. Démosle gracias a Dios cuando tengamos esa figura de una persona que abraza a nuestros hijos, que los cuida, que está pendiente de ellos. Si yo estoy descuidado, vienen mis padres y dicen: niño, cuidado. Y yo: ay, ¿por qué me lo está mal educando? Este niño se va a volver muy dependiente. Qué bueno que los niños sean dependientes. En más de una ocasión alguien le ha dicho a mi hijo: ¿y por qué no puedes dejar de depender de tu papá vos? Porque este muchacho, así como lo ve chiquito y bonito que está ahí, siempre me dice: papá, ¿me das permiso de usar el carro pasado mañana? Quiero salir a dar una vuelta con unos amigos, con unos hermanos. Y una vez le dije yo: ¿y por qué me pedís permiso, hijo? Tú eres mi papá, me dijo. Eres mi papá, me dijo. Y aunque yo le dije de esa manera, él no deja de hacerlo. Y está en el sitio donde anda y está texteando. Y toma la foto: mira, qué bonito donde ando. Ahorita vamos a comer. Mira lo que estoy comiendo. Ahorita vamos a este lugar. Vas a ver, vamos a venir nosotros porque este lugar es fabuloso. Y los demás quizás lo ven y han de decir: pollito que no crece. Qué bonito que los hijos no crecieran, ¿no le parece? Qué bonito que no crecieran. Pero Dios, a pesar de que estemos viejitos, a pesar de que tengamos barba, canas, nos sigue viendo como esos bebitos. Y cualquier cosa que nos duele y cualquier cosa que nos pasa, Él se acerca porque quiere protegernos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla su propósito en nosotros. Hasta que Él haya cumplido su deseo en nosotros, Él nos va a seguir protegiendo, nos va a seguir cuidando. Nuestro Padre Celestial nos protege. Y en los labios de Jesús hay una oración que me encanta leerla. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan,
capítulo 17 del Evangelio de Juan, está una oración que me encanta leer mucho. Capítulo 17, verso 11. Todo el capítulo 17 es una oración de Dios hacia el Padre a favor de sus discípulos. Y dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dios está interesado a que seamos uno, a que estemos unidos. Dios no está interesado en que pasemos peleándonos nosotros y dividiéndonos y yéndonos y viéndonos y no saludándonos. Por eso me encanta esta costumbre que un poquito todavía nos queda de recelo todavía, ¿verdad? Por esto de la pandemia. Porque una de las cosas que más disfruto yo es poder darle un abrazo. Y poder sentir que usted quiere abrazarme. Yo le decía a unos muchachos ya grandes, yo recuerdo cuando ustedes llegaron a la iglesia y los muchachos, los niños, los jóvenes como ellos y los más chiquitos como Paola y otros niños más pequeñitos, hasta los chiquititos como el de René y Laura, hacían cola. Al terminar el culto hacían cola porque querían abrazarme. ¡Wow! Yo terminaba llorando casi cada culto porque sentir el amor de esas criaturas que no, ¿cómo se van a tomar el tiempo? El niño termina y está en el culto desesperado que ya quiere irse para correr. Pero esos niños hacían fila india para esperar el turno para darme un abrazo. Y yo podía percibir el amor de Dios hacia mí. Por eso a mí, yo le digo a la gente, no se vaya a asustar, pero yo soy bien abrazador. Porque es la forma como yo puedo decirle, Dios te ama. Hay personas que no reciben un abrazo en la vida, que no están acostumbrados a los abrazos. Porque tenemos el concepto de un abrazo morboso, de un abrazo sucio. La gente quizás se les ha acercado siempre para darles un abrazo, pero malintencionado. Pero Dios nos abraza de una manera tan amorosa y le dice al Padre en esta oración, Él, a los que tú me has dado, guárdalos, para que se quieran, para que se amen, para que se respeten, para que se cuiden entre ellos. No olvido en esta pandemia, cuando nos dijeron, no puede dejar de trabajar, pero trabaje desde su casa. Y estábamos aquí y los cultos los hacíamos a puerta cerrada. Pero de repente alguien ponía un whatsappazo, le decimos ahora, o venía a tocar la puerta y decía, aquí le dejo, ni siquiera entraban, sino que solo medio abríamos la puerta y dejaban la olla con comida, aquí le dejo. Y antes de que terminara el culto, le ponían un mensaje a Marito, cuando termine el culto, vení y trae una olla porque te voy a dar el almuerzo para ustedes. ¡Wow! Mire, todo ese año de pandemia no cocinamos. Dios nos envió el alimento cada día. Cada vez que nosotros hacíamos el culto, nos envió el alimento. Y cada vez venían otros hermanos de la iglesia, los más cercanos a nosotros, porque eran los que más tenían posibilidad, venían y decían, pastores, aquí les dejamos. Abra la puerta porque ahí le acabo de dejar a la par de su puerta algo para ustedes. Y venían toda clase de tamales y toda clase de típicos y toda clase de cosas que Dios se encargaba. ¿Y qué es esto? El cumplimiento de esta palabra que dice, Señor, guárdalos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando usted ama a las personas, siempre anda en la calle buscando qué comprarle a esa otra persona. Anda y dice, mira, qué bonito, eso le quedaría bien. Y usted dice, lo quiero comprar para llevarlo. Y ahí anda acarreando las cosas para las personas que usted estima. Y ya no se preocupa por si son cosas caras. Lo que usted quiere es hacer sentir cómoda, bien, quizás feliz, que cada persona se sienta estimada, se sienta amada. Dios nos guarda, mi amado hermano, como Padre protector. El Padre siempre está pensando y mira al hijo y dice, ya le quedan chiquitas las camisas. Vamos, les digo yo a ellos, tenemos que resolver un problema. Y tan marcado tenemos del resolver problemas que mi nieto un día pasando por una tienda vio un carro eléctrico que estaba ahí, de esos carros que se manejan con pedales y caminan con electricidad. Y le dijo a la mamá, mami, cómprame ese carro.
Y la mamá mira el carro y mira el precio y le dice, no, hijo, no puedo. ¿Pero por qué? No tengo ese dinero. No tengo dinero, hijo, no te lo puedo comprar. Se da vuelta el niño y me dice, abuelito, cómprame el carro. Porque él en su mente tiene que abuelito le resuelve muchas cosas. Dios es nuestro padre, nuestro abuelo, si usted quiere. Y está pendiente de nosotros para resolver cada uno de nuestros problemas, para suplir cada una de nuestras necesidades. Dios nos ama de tal manera que le ora al Padre y le dice, por favor, Señor, a esos que tú me has dado, guárdalos. Guárdalos. Y fíjese la atención tan esmerada que le pide. Guárdalos en tu nombre. No le dice, guárdalos en mi nombre, guárdalos en mi nombre para que yo me... No, guárdalos en tu nombre, Señor, porque tú no vas a fallar. Dios está interesado en cuidarnos, en que estemos bien. ¿Queremos nosotros recibir el cuidado de Dios? ¿Estamos deseando que Dios nos cuide? ¿O nos estamos incomodando cuando Dios nos dice, no corras porque te vas a golpear, no entres porque no es conveniente, no frecuentes esa persona porque no es buena, no hagas eso porque no te edifica, no vayas a este lugar, no te va a hacer bien? Dios está constantemente hablando a nuestras vidas y el propósito de Dios es hacer lo que le prometió a Job. Voy a cumplir todo lo que yo deseo en ti y en el camino yo te voy a guardar siempre. Hasta el día que Dios nos lleve, Él estará guardando nuestras vidas porque hasta ese día sabremos que Él ha cumplido su propósito en nosotros. Si no, vea qué pasó con una señorita que fue una señora joven que fue noticia en el mundo entero, cruzando la calle del Boulevard a 7 de la mañana con el tráfico horrible que hay ahí. La mujer tropieza, cae y le pasa un camión encima. Le pasó el camión encima. La llanta se ve claramente con un periodista que estaba tomando la foto en la salida del sol. Estaba él tomando esa fotografía para publicar en el periódico y de repente oye el grito y baja la cámara y toma que las llantas del camión le están pasando a la muchacha. Sorprendentemente llegan, se levanta, la llevan al hospital y no se rompió ni una costilla, ni una sola costilla, no le pasó nada, ni siquiera moretes le quedaron. Eso es algo impresionante. Yo me pregunto, ¿habrá sido la mano de Dios que sostuvo ese vehículo y que mis ojos naturales todavía pudieron ver que pasaba sobre el cuerpo de ella, pero realmente fue un movimiento simulado? Porque esta mujer no sufrió ningún daño, ninguno de sus órganos sufrió daño. Dios está protegiendo nuestras vidas, mis hermanos. Después esta mujer llegó a una iglesia y testificó, dio su testimonio de que Dios había hecho ese milagro en su vida. Y Dios hace milagros constantemente en nuestras vidas y muchas veces ni nos enteramos. Tenemos el propósito de ir a un lugar y yo le decía a mi hijo esta semana, de algo te ha librado el Señor. Y la verdad es que no nos enteramos muchas veces de las cosas que nos está librando el Señor. Porque la vemos tan tranquilo, algo se interpone y no podemos salir. Y muchas veces nos enojamos, no podemos ir y muchas veces nos molestamos. Pero hay algo que Dios está viendo que nosotros no vemos. Y el propósito de Dios es guardarnos, protegernos. Tenemos un Dios maravilloso. Y yo digo, yo no pude disfrutar a mis abuelos, pude disfrutar a mis padres, puedo disfrutarlos a ustedes que son mi familia. Puedo disfrutarlos a ustedes que son mi familia, que están ahí siempre acompañándonos en todo momento. Y eso me dice a mí que Dios me está cuidando. Porque muchas de las cosas que vienen a mi vida, yo le testifico, no sé cuántos años tengo de no comprar ropa. Porque a mí siempre Dios me trae ropa, me envía ropa, me envía zapatos, me envía calcetines. Hace una semana me trajeron un rollo de calcetines, una hermana que vino a visitar el país. Y dijo, yo quiero dejarle al pastor estos calcetines. Le digo a mi esposa, sabía que ya los tenía bien ventilados, ¿verdad? Pero Dios se encarga de cuidarme y Dios se encarga de cuidarlo a usted. Así el mundo lo abandone, así el mundo lo desprecie, así el mundo quiera decirle que nadie lo ama, que no vale nada, que no sirve, que a nadie le interesa. Dios está interesado en su vida y Él lo está cuidando y no dejará de cuidarnos hasta que se cumpla su propósito en nosotros.
No dejará de cuidarnos. Como a Israel le dejó caer el maná durante todo el desierto y aun cuando entró a la tierra prometida y ellos no habían cosechado todavía, el maná seguía cayendo. Dios seguirá enviando bendición a nuestra vida hasta que se haya cumplido su propósito en nosotros. Porque ese es el deseo de Dios, bendecirnos, cuidarnos. Dejémonos cuidar de Dios. Dejémonos abrazar de Dios. Dejémonos amar de Dios y amémoslo a Él también. Sigamos en sus caminos, aunque no nos guste muchas veces. Sigamos su consejo, aunque nos incomode muchas veces. Dios siempre tiene sus alas extendidas para que usted y yo como polluelos corramos a refugiarnos en sus brazos. Dios, yo bendigo tu nombre por ser un Dios tan bueno. Bendigo tu nombre, Señor, porque tú estás siempre pendiente de nuestra vida, Señor. Y no importa la circunstancia o la situación que podamos enfrentar en la vida, tú estás ahí, Señor. Posiblemente sea falta de trabajo, posiblemente sea falta de salud, posiblemente sea falta de unidad en la familia, posiblemente sea cualquier tribulación que pueda llegar a nosotros, problema económico, pero tú estás ahí para sostenernos, para darnos la salida, para que se cumpla esa palabra que dice que no seremos probados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente cuando viene a nosotros el problema, la tribulación, la angustia, Dios ya está enviando la respuesta para que podamos soportar. Gracias por ser ese Padre amoroso. Gracias por ser ese Padre preocupado por cuidarnos, por asegurarnos una vida tranquila. Gracias por ser ese Padre amoroso que está pendiente de cada paso que nosotros damos, extendiendo tus brazos para que podamos refugiarnos en ti. Posiblemente el mundo, Señor, nos ve sufrir y no le importa, pero tú tienes tus alas extendidas para que en cualquier momento yo pueda correr y refugiarme bajo la sombra de ellas. Oh, gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos en el nombre glorioso de Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Amén.